Jeśli baeca i wsio, i ni topliwa nie prodajot. Kolonka zakryta. Estas imágenes son de las principales autopistas de Rusia, pero lo que ves aquí no es un atasco de tráfico ordinario. Lo viste. Gazprom se echa stack. Este es el momento en que el sistema de circulación económica de un imperio, que se extiende desde San Petersburgo hasta Moscú, se detuvo. Estas filas de camiones que se extienden por millas no se formaron debido a un accidente o trabajos en la carretera. Esta es una imagen de un desastre autoinfligido creado por el propio Kremlin. Y lo peor de todo, hay un límite de 200 litros en la venta de diésel para camiones. Esta única decisión, tomada para alimentar al ejército de Putin, ha cortado toda la columna vertebral logística del país. Para un camión que transporta mercancías a través de la vasta geografía de Rusia, este límite ni siquiera cubre el transporte de Moscú a San Petersburgo. Cuando las ruedas de estos camiones dejan de girar, Rusia deja de girar. Los estantes de las tiendas están vacíos, las fábricas en silencio, y las ciudades pasan hambre. Ahora serás testigo del inevitable final que espera a Rusia, la historia de cómo un imperio se destruyó desde dentro. Estos rostros enojados e indefensos que ves pertenecen a camioneros de toda Rusia. Eran los héroes invisibles de la economía. Desde el frío helado de Siberia hasta los bulliciosos mercados de Moscú, desde el corazón industrial de los montes Urales hasta los puertos del Mar Negro, transportaban de todo. Ahora están varados en las estaciones de servicio, sus ingresos cortados, sus futuros robados. Esta crisis no comenzó con un misil ucraniano ni con una sanción occidental. No es una fuerza externa la que está asfixiando a Rusia, sino Rusia misma. Y las consecuencias de esta asfixia pronto se sentirán en la cocina de cada ciudadano ruso, en sus platos vacíos y en sus facturas crecientes. 60% de Rusia carece de carreteras normales. Las carreteras de hielo construidas sobre ríos y pantanos congelados en invierno son la única línea de vida. Las restricciones de combustible aquí no significan retrasos, significan la muerte por congelación de las comunidades aquí. Para alguien en Moscú, el límite de 200 litros es solo un papel, pero en Yakutsk, Yamal o en los pueblos mineros dentro del círculo ártico es una sentencia de muerte. El asfalto no llega al 60% de la geografía de Rusia. Estas regiones se abastecen solo a través de las carreteras de hielo Zimnik, que atraviesan ríos congelados en invierno a temperaturas de menos 50 grados. Si estos camiones se detienen, el carbón que alimenta los sistemas de calefacción de esas ciudades no llegará. El combustible para los generadores no llegará. Esto no es una crisis logística, es una eutanasia geográfica. Al enviar combustible al frente, el Kremlin ha desconectado a sus propias ciudades en el norte. Los estantes en los supermercados de Moscú pueden parecer aún llenos, pero esto es una ilusión. La aorta logística del país está bloqueada. Esto no es un embargo. Este es el mayor infarto logístico que la guerra moderna haya visto. Cuando las puertas occidentales se cerraron en su cara, Vladimir Putin dirigió su ruta de salvación hacia el este. Pero hoy, ese pilar también se ha derrumbado. Esta catástrofe no comenzó con una sola noche de nevada o un simple mal funcionamiento aduanero. Es una operación de cierre sistemática, coordinada y multifacética. Centrémonos en esos 3 puntos críticos en el mapa. La primera escena del crimen es la puerta occidental, donde las arterias de Europa a Rusia han sido cortadas. Polonia y los estados bálticos, Lituania, Letonia, no solo cerraron sus fronteras, sino que también convirtieron los procedimientos en un arma. Todos los enlaces logísticos de Rusia con Europa, incluidas las rutas a través de los Bálticos, fueron paralizados por el bloqueo de las líneas de vida de carga de Eurasia. Esta acción de ralentización en los cruces fronterizos detuvo el flujo de medicinas y piezas de maquinaria que Rusia intentaba obtener de Europa por la puerta trasera. En términos diplomáticos, esto se llama una huelga a la italiana. Se aplican las reglas tan estrictamente que el sistema se paraliza. Polonia, Lituania, Letonia y Estonia han detenido efectivamente el tráfico de camiones en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. Enfóquese particularmente en el cruce fronterizo Kukuriki-Kozlovichi. Este era efectivamente el único tubo de respiración restante para los camiones que viajaban de Europa a Rusia. Sin embargo, en los últimos 3 meses, este tubo se ha bloqueado. Los guardias de aduanas polacos someten cada camión, cada palé y cada documento que llega a la frontera a un escrutinio microscópico por sospecha de bienes de doble uso. El tiempo que tarda un conductor de camión en cruzar la frontera ha aumentado de las 12 horas estándar a 14 días completos. Esperar durante 2 semanas en una cabina de metal a temperaturas bajo cero es aquí donde la voluntad humana, no la logística, se quiebra. Las fronteras de Lituania y Letonia también se han convertido en lagos de metal.
Esta situación aumenta el costo de traer medicamentos y piezas de máquinas sensibles que Rusia está tratando de obtener de Europa por la puerta trasera al país, en un 300%. Cuando las rutas desde el oeste se bloquearon, Rusia se volvió hacia el este, pero encontró un desastre aún mayor allí. Entre septiembre y noviembre de 2025, las aduanas kazajas lanzaron inspecciones sin precedentes para evitar las sanciones occidentales. Según informes de The Moscow Times, esta repentina presión en la aduana llevó a miles de camiones a acumularse en las fronteras y a una interrupción en el flujo de mercancías hacia Rusia, y más de 10.000 camiones quedaron varados en la frontera con Kazajistán. El caos y la corrupción se apoderaron de la frontera. Además, se informa que más de 7.500 camiones se han acumulado solo en el cruce de Mastikovo, con algunos conductores obligados a vivir en sus vehículos durante 47 días. El comercio de Rusia con China también se ha visto afectado por este caos logístico. Cuando la ruta de Kazajistán, la principal ruta de tránsito para mercancías provenientes de China, se bloqueó, las alternativas resultaron insuficientes. Esto se debe a que las aduanas de Rusia en la frontera china, especialmente Zabaikalsk y Blagoveshchensk, fueron diseñadas para el comercio de maletas de hace 10 años, no para manejar este volumen masivo. Según el análisis del Kyiv Post, esta paralización de la ruta comercial de China ha afectado el volumen de importación de Rusia y ha dejado a las fábricas esperando piezas. El número de camiones esperando en la frontera promedia alrededor de 500 y el tiempo de cruce toma hasta 12 días. Las puertas occidentales están cerradas, mientras que las puertas del sur y del este se han convertido en un campo minado burocrático. Entonces, ¿cómo afectará esta parálisis logística la vida de un ciudadano ruso común? La respuesta se verá pronto en los estantes de los supermercados en Moscú y San Petersburgo. Cada día extra que un camión pasa esperando en una gasolinera significa un estante vacío en el supermercado 24 a 48 horas después. Las verduras y frutas frescas que salen de Rostov se pudrirán en las camas de los camiones en las carreteras. La leche y los productos lácteos que deberían haber venido de Vologda nunca llegarán a los mercados. Las salchichas y salamis que deberían haber salido de una planta procesadora de carne en Omsk se echarán a perder en los almacenes. Medicinas que salvan vidas que deberían haber ido a un pueblo remoto en Siberia quedarán atrapadas en centros logísticos en las principales ciudades. Este es un escenario inevitable de escasez, y los rumores de escasez siempre desencadenan pánico. Muy pronto comenzaremos a ver imágenes de personas corriendo a los supermercados por alimentos básicos, papel higiénico y medicinas. Esto es lo que más teme el Kremlin, un pánico público incontrolable. El pánico y el caos están a la puerta. La escasez y el pánico siempre dan lugar a otro monstruo, la inflación. Esta crisis tiene el potencial de convertir la inflación, ya alta debido a la guerra, en una bomba de hiperinflación. Hay una regla en logística. Cada minuto de espera se refleja en el precio. Un conductor de camión esperando 47 días en la frontera significa que los salarios de 47 días del conductor, la comida, el combustible y la depreciación del vehículo se suman al precio del producto que se transporta. Este tiempo de espera se refleja en los precios de los productos en los estantes rusos como un impuesto logístico adicional del 15 al 20%. Los importadores ya están advirtiendo que se espera que los precios de los bienes de consumo, especialmente la ropa de invierno y los zapatos, aumenten entre un 30 y un 40%. Con la llegada del invierno, el doble del precio de un abrigo o botas es un desastre para los ciudadanos rusos comunes. Los bienes están llegando, pero el poder adquisitivo de la gente no es suficiente para comprarlos. Esto es un cambio de una crisis de disponibilidad a una crisis de accesibilidad. Esta crisis no afecta a toda Rusia por igual. Moscú y San Petersburgo son el escaparate del régimen. El Kremlin hace lo que sea necesario para mantener los estantes llenos en estas ciudades. Sin embargo, no puede evitar el aumento de precios y el pánico. Aunque los estantes parecen llenos en Moscú, la ira está creciendo entre la gente en las provincias. Debido a los camiones de alimentos esperando en la frontera, los precios de las verduras frescas y las frutas exóticas han alcanzado niveles de consumo de lujo en estas regiones. Productos que antes eran comunes ahora se han convertido en artículos raros vendidos en el mercado negro. Esta situación está erosionando el tejido social dentro de Rusia. Mientras que la élite de Moscú todavía puede encontrar queso francés a precios exorbitantes, por supuesto, un trabajador en Siberia no puede permitirse un par de botas de invierno fabricadas en China. Pero no solo se vaciarán los estantes de los supermercados. Muy pronto, las líneas de producción de las fábricas también se detendrán, porque la economía moderna es una cadena, y la cadena de Rusia se ha roto en su eslabón más débil. Esas cajas metálicas esperando en la frontera contienen más que solo mercancías. Contienen la estabilidad económica de Rusia. Un retraso de 12 a 14 días en la puerta fronteriza se traduce en un desastre industrial y una explosión de precios en el interior.
Ataca el corazón de la industria rusa, la muerte del modelo de producción justo a tiempo. Las fábricas modernas no operan con grandes inventarios. Dependen de que un tornillo de China llegue a la línea de ensamblaje justo a tiempo. Pero ahora mismo, ese tornillo está atascado en el barro en la frontera de Zabaikalsk. Y porque ese tornillo no llega, una línea de ensamblaje de $1 millón está paralizada. Las crisis fronterizas están estrangulando a Rusia desde el exterior. Y, internamente, esta crisis de combustible dará el golpe final a la ya debilitada industria civil. Las fábricas que esperan materias primas no podrán producir. Una fábrica de acero en los Urales no podrá obtener el mineral de hierro que debería venir de Siberia. Una fábrica textil cerca de Moscú no podrá encontrar el algodón que espera del sur. Las fábricas que han completado la producción no podrán enviar sus productos a los puertos o distribuidores en el mercado interno. Esto significa el cierre efectivo de la industria civil, que, como detallamos en nuestros análisis anteriores, ya está luchando con semanas laborales reducidas. La economía civil de Rusia está al borde de un cierre total. Un cierre. Esta imagen de colapso total coloca al Kremlin en un callejón estratégico más difícil e intratable que cualquiera que haya enfrentado en su historia. Putin ahora se ve obligado a librar una guerra en dos frentes, uno en las trincheras de Ucrania y el otro en las carreteras de su propio país. Y estos dos frentes están atrapados en una ecuación mutuamente destructiva. El Kremlin ha decidido conscientemente sacrificar el bienestar de su pueblo y la estabilidad económica por sus objetivos militares en el frente. Sin embargo, no logró calcular cómo esta decisión lo atraparía. Esta trampa consiste en un dilema simple y cruel: el ejército o el pueblo. Si Putin continúa dando todo el combustible restante al ejército, los tanques en el frente pueden avanzar por un tiempo más, pero esto significa el colapso total del frente interno. Los camiones se detendrán, los estantes se vaciarán, los precios se dispararán, las fábricas cerrarán, y millones de personas caerán en la pobreza. La Federación Rusa, con su vasta geografía y diversos grupos étnicos, siempre ha sido un desafío para el control central. La ruptura de los lazos logísticos y económicos podría llevar a que las regiones remotas del país se separen efectivamente de Moscú. Esto obligaría a los líderes regionales a volverse autosuficientes y debilitaría la autoridad central del Kremlin. La historia ha demostrado repetidamente que las multitudes hambrientas y desesperadas pueden derrocar incluso a los dictadores más poderosos. La propaganda del Kremlin no puede llenar un estómago vacío. Entonces, ¿cuál es la otra opción? ¿Qué pasa si Putin da un paso atrás para apaciguar la ira pública y redirige el combustible a la economía civil, es decir, a los camiones? En ese caso, el frente colapsará. Toda la estructura logística del ejército ruso depende de convoyos de camiones militares que transportan constantemente combustible, municiones y soldados al frente. Estos camiones utilizan las mismas carreteras y, a menudo, las mismas fuentes de combustible que los camiones civiles. Cuando la logística civil se detiene por completo, los convoyes militares inevitablemente se ralentizan y se detienen. Un ejército sin combustible pierde su movilidad. Los tanques se convierten en montones de metal y los cañones en estatuas silenciosas. El ejército en Ucrania está atrapado, sus líneas de suministro cortadas y su movilidad reducida a cero. Esta es una crisis inmanejable e irreversible. Esta trampa consiste en un dilema simple y cruel: el ejército o el pueblo. Si Putin continúa dando todo el combustible restante al ejército, los tanques en el frente pueden avanzar por un tiempo más, pero esto significa el colapso total del frente interno. Los camiones se detendrán, los estantes se vaciarán, los precios se dispararán, las fábricas cerrarán y millones de personas caerán en la pobreza. La Federación Rusa, con su vasta geografía y diversos grupos étnicos, siempre ha sido un desafío para el control central. La ruptura de los lazos logísticos y económicos podría llevar a que las regiones remotas del país se separen efectivamente de Moscú. Esto obligaría a los líderes regionales a volverse autosuficientes y debilitaría la autoridad central del Kremlin. La historia ha demostrado repetidamente que las multitudes hambrientas y desesperadas pueden derrocar incluso a los dictadores más poderosos. La propaganda del Kremlin no puede llenar un estómago vacío. Entonces, ¿cuál es la otra opción? ¿Qué pasa si Putin da un paso atrás para apaciguar la ira pública y redirige el combustible a la economía civil, es decir, a los camiones? En ese caso, el frente colapsará. Toda la estructura logística del ejército ruso depende de convoyos de camiones militares que transportan constantemente combustible, municiones y soldados al frente. Estos camiones utilizan las mismas carreteras y a menudo las mismas fuentes de combustible que los camiones civiles. Cuando la logística civil se detiene por completo, los convoyos militares inevitablemente se ralentizan y se detienen. Un ejército sin combustible pierde su movilidad. Los tanques se convierten en montones de metal y los cañones en estatuas silenciosas. El ejército en Ucrania está atrapado, sus líneas de suministro cortadas y su movilidad reducida a cero.
Esta es una crisis inmanejable e irreversible. En este entorno de crisis, utilizar a algunos militares para tareas como vigilar estaciones de servicio, proteger convoyos de combustible o rastrear inventarios de almacenes significa desviarlos de sus funciones principales en el campo de batalla. Esto podría colapsar aún más la ya debilitada cadena de suministro en el frente ucraniano. Además, esta medida crea un serio malestar entre el público. Involucrar a los soldados en la vida diaria de esta manera hace que los civiles sientan una mayor presión en su vida cotidiana. Esto aumenta el riesgo de disturbios sociales. En última instancia, esta crisis no comenzó con un misil ucraniano o una sanción occidental. Es un resultado directo de la elección del Kremlin de sacrificar a su propia gente y economía por el sueño imperial. No es una fuerza externa la que está asfixiando a Rusia, sino Rusia misma. La columna vertebral logística se ha ido, y con ella las posibilidades de supervivencia del régimen. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cuándo se agotará la paciencia del pueblo ruso y podría esta parálisis logística significar el fin del régimen de Putin? Comparte tus valiosas opiniones y análisis con nosotros en la sección de comentarios. Gracias por vernos. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta a este video para apoyar nuestro análisis independiente.